al fin y al cabo los kirchneristas le tenés que explicar todo. Vos sabés que es como la película El planeta de los simios, ¿no? Todo te tengo que explicar, sí. Y el otro le dice, sí, viva Perón, carajo. Ahí está, viva Perón, viva Perón. Estamos perdidos como país. ¿Cómo lo ves vos? Muchos jóvenes que se están yendo. Yo amo mi país. Creo que la tenemos que pelear en este país. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Fórmula. ¿Cómo le va, Nicolantos? ¿Cómo le va, Carla Precisa? Bueno, muy movido. Ya ni sé qué día es. Martes, que nos ha tocado en la República Argentina, porque hubo definiciones nuevamente de parte de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así es, en una carta, esta vez por escrito, volvió a manifestar que no va a ser candidata, que no va a tener un lugar en la boleta en las próximas elecciones, en un mensaje que deja varias aristas para estudiar, porque lo hizo en el momento en el que estaba reunido y sesionando el Congreso Nacional del Partido Justicialista. No es casual de ninguna manera que el mensaje haya sido dirigido, podemos decir, a esos casi 500 congresales, delegados, dirigentes políticos de todo el país que estaban en el microestadio de Ferro y a quienes de alguna manera les pasó el bastón de Mariscal y el mandato de que encuentren la forma de resolver en las próximas semanas cómo serán las candidaturas y cuál será la estrategia electoral del peronismo. Para meternos con toda la información, abrimos la puerta y vemos qué es lo que está pasando ahora. Mirá. Bueno, claramente la novedad de la jornada, una novedad que ya no es tan novedad, la verdad, porque Cristina lo viene diciendo hace rato, que no va a ser candidata este año en ninguna categoría. Eso fue lo que planteó cuando se leyó la condena en su contra en la causa vialidad y lo repitió en una importante cantidad de veces. En esta ocasión, como vos lo decías, quedó plasmado por escrito en un link que se difundió primero desde su página web oficial, donde se cayó al instante porque todo el mundo quería saber. Entró al mismo tiempo. Hubo que buscar alternativas. Ahora lo vamos a ver, pero un pormenorizado análisis de la decadencia, ¿no?, de la democracia en la República Argentina, de aquellos valores que no estaban en discusión, incluso en las peores crisis que atravesó nuestro país y que en los últimos años, con Cambiemos como un punto de inflexión importante, se fue degradando, y teniendo en cuenta lo que pasó en Tucumán y en San Juan, Cristina dice, la verdad es que, y lo planteaste vos, ¿no?, la semana pasada cuando se conoció la noticia, este es un mensaje para mí y no voy a hacer que el peronismo pase por esto. Absolutamente. Cristina reitera entonces lo mismo que había ya manifestado en diciembre del año pasado, luego de que se conociera su condena, y que volvió a repetir en varias ocasiones en este tiempo, en el cual dice, están llevándonos hacia una trampa. Quieren que sea candidata, parece querer decir Cristina, ellos quieren que sea candidata para después poder utilizar a la Corte Suprema como ariete en contra de la candidatura del peronismo. Esa es nuevamente la lectura que hace, quizás de manera más explícita, en el mensaje que dio a conocer el día de hoy, y bueno, y eso abre un nuevo escenario dentro del peronismo, que va a tener que encontrar ahora sí, ya sin excusas, sin demora, una figura que logre generar un consenso generalizado, y si no, eventualmente una PASO, sí, una primaria. Y preocupante lo que planteaba, ¿no?, la vicepresidenta en una importante cantidad de pasajes de este texto que publicó ella en sus redes sociales, que es el intento de eliminar directamente al peronismo, ¿no?, de proscribirlo, de dejarlo fuera de las elecciones, de ponerlo como un actor completamente marginal dentro de la política argentina, diciendo
no es solamente contra mí esto, y esto también ya lo había planteado, no es solamente contra mí, es contra todo el movimiento, y acá hay que estar realmente todos muy atentos. Pero vos lo planteabas, y ya para meternos un poco en toda la información y en todo el contenido, esto lo publicó justo cuando se estaba desarrollando el Congreso del PJ. Así es, y eso tiene que ver también con el rol que va a tener ella en los próximos pasos, porque que se haya bajado de la candidatura no significa, como dijo en su momento, que vaya a volver a la casa a cuidar a los nietos. Y claramente, acá no es que lo está diciendo, lo está haciendo. Está actuando políticamente, dirigiéndose directamente a 500 delegados que se encontraban reunidos en Ferro. Dejen de esperar una definición de mi parte y empiecen a trabajar, agarren la pala, por así decirlo. Lo curioso de todo eso es que prácticamente al mismo tiempo en que Cristina estaba publicando esto, diciendo una vez más, yo no voy a ser candidata, en ese Congreso del PJ, en Ferro, se cantaba lo siguiente, mira. Bueno, ahí escuchábamos en el Congreso del PJ, en Ferro, Cristina Presidenta, era el cántico, es algo que ya se ha convertido prácticamente en una costumbre de todos los actos peronistas, kirchneristas del último tiempo, que es una Cristina que te dice no se hagan los rulos, pero los rulos se hacen de todos modos, mucha expectativa sobre lo que podía llegar a pasar el 25 de mayo, cualquier aparición de Cristina podía llegar a dar pie a tal vez algún tipo de guiño, de gesto, de posibilidad en medio de este escenario de una candidatura, no necesariamente a la presidencia de la nación, sino tal vez a una senaduría. Bueno, nuevamente la vicepresidenta dijo no. Si te parece, repasemos el texto del mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene varias cosas para analizar, ¿sí? Como siempre que ella decide escribir una carta, deja allí bastantes elementos como para que podamos tratar de entender también qué está planteando hacia adelante y cómo justifica esta decisión. Dice, en este año 2023 se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenida en sus aspiraciones en una democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la insatisfacción democrática. La pérdida de la democracia económica comienza a partir del año 2016, cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no solo era ayudar a ganar las elecciones a ese gobierno amigo, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos. La historia que siguió es la misma de siempre con el fondo en nuestro país. Interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y por eso no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserven aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía. En este marco de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país, que ante la escasez de dólares siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación. Así, resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía,
que se apoderan de esa renta extraordinaria en el marco de laxitud tributaria. A la luz de la historia de nuestro país y salvo periodos de gobierno muy precisos, nada nuevo bajo el sol. Además, resulta insoslayable señalar las consecuencias catastróficas de la pandemia, no solo en lo sanitario y social, sino también en lo económico, con la profundización de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza. De la pandemia no salimos mejores. Para los que siguen repitiendo que lo monetario es la única causal de la inflación y aún conserven algún espíritu crítico de investigación, los invito a ver los gráficos sobre evolución de la base monetaria a precios constantes y como porcentaje del PBI que publica el Banco Central todos los meses. Acabada la democracia económica, se degrada la democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente. Por primera vez en la Argentina, observamos cómo convive un bajo índice de desocupación, el 6,3%, con un alto nivel de pobreza, el 40%. De esta manera, encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o directamente carece de ellas. En estos 40 años de democracia ininterrumpidos también atravesamos dos crisis económicas y sociales de extrema gravedad. En 1989 con la hiperinflación y en el 2001 con la caída de la convertibilidad. Esta última además incluyó una crisis institucional en la que se sucedieron 5 presidentes en una semana, que fue resuelta en el marco de la Constitución Nacional. Sin embargo, en ninguno de esos momentos se puso en duda el pacto democrático plebiscitado en octubre de 1983, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político. Hoy los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 2022 vimos cómo la violencia verbal y simbólica que desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste. La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, frente a mi casa particular, cuando acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, estos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos les garantizaban amplia cobertura mediática. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Ese fue el titular del diario Clarín de Héctor Mañeto, principal usina de difusión del odio hacia mi persona y mi familia, en una suerte de lamento por el fracaso del asesinato, pero anticipando el fallo que pocos días después exponentes del partido judicial dictarían en mi contra y cuyo resultado condenatorio preanuncié públicamente 3 años antes, cuando se inició el juicio conocido como la Obra Pública de Vialidad Nacional. La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción. Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata solo de la proscripción de una persona, sino del peronismo, aunque algunos por mezquindad o mediocridad lo negaron recurriendo a tecnicismos legales. La realidad una vez más lo confirmó. La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan a tan solo 72 horas del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos. El mismo día y a la misma hora en que dictaban ese fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial, que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su presidente. Todos y cada uno de estos hechos
Los mencioné el 18 de julio del 2022 en el documento de la Corte Ejemplar a la Corte de los Cuatro, breve crónica de la decadencia. Es que cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como 3 personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona, con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida. Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón. No se trató de una decisión apresurada ni de producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral. Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una task force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren, la violencia y la intolerancia. Nos tratan como enemigos y utilizan frases como eliminarnos o terminar con el kirchnerismo. Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la democracia hay adversarios, no enemigos. Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar, que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la nación. Ante esta situación resulta imprescindible más que nunca la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas y convencerlos de que un país mejor no solo es posible, sino que además es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no solo para el peronismo, sino para el sistema democrático en su conjunto. Y en cuanto a los que exigen la desaparición del peronismo o del kirchnerismo, cual caricatura de la solución final para la Argentina, a 40 años de democracia les recomiendo presten atención a la historia y a la larga lista de exterminadores vernáculos que nunca pudieron convencer a los argentinos que comer bien y 4 veces al día es una cuestión ideológica, que tener un lugar digno para vivir y ver crecer a sus hijos, estudiar y progresar es de populistas, o que trabajo y salarios dignos es una creencia antigua. A ellos les digo, no pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz. Los abrazo a todos y a todas desde el corazón, como siempre, firma Cristina Fernández de Kirchner. Esta carta que se conoció hace minutos nada más, donde es muy clara, ¿no? Muy crítica con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, y ahí yo, ya pasando, si querés analizar un poco cómo sigue esto a partir de esta novedad, creo que en ese mensaje sobre el Fondo Monetario Internacional, y cuando dice, es por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Macri y Alberto se tuvieron que bajar, es un mensaje teledirigido a Sergio Massa, ¿no? Diciéndole, bueno, si todavía abrigás algún tipo de esperanza en ser candidato, no es por ahí. Claro. No es por el lado de firmar un acuerdo que pueda tener las mismas consecuencias que lo que hubo hasta ahora. Claro, porque lo que pareciera indicar, bueno, queda bastante claro, es además de la historia con el fondo que tenemos en la Argentina, es que las medidas que impone o que busca imponer el Fondo Monetario Internacional, la verdad es que no son aceptadas favorablemente por la sociedad, porque demandan necesariamente ajuste
inflación, achique del gasto, mayor concentración, y la verdad es que en este contexto claramente se hace muy difícil llevar adelante ese programa con el fondo. Por eso en el último tiempo hubo cierta rebeldía de parte del gobierno. Sí, de el parte programa del está Ministerio. roto, de hecho. Exactamente. Entonces, Cristina lo que les está diciendo no es solamente yo estoy en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, sino fíjense que la sociedad tampoco les está dando el respaldo necesario a quienes firmaron 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque más allá de que se entienda o no que es el fondo el que está detrás de estas medidas, sí se siente que la economía y la inclusión y la distribución no están bien. No, por supuesto, eso está claro. Ahora hay que prestar atención a los próximos signos dentro del peronismo para ver cómo se resuelve la ecuación electoral. En ese sentido, creo que a esta altura del partido hay un claro plan A, que es el de encontrar una candidatura de consenso. Esto es así, más allá de que aparezcan algunas voces que se manifiesten en otro sentido, desde cerca de la presidenta, esa parecería ser la idea, idea que comparte con el ministro de Economía, que lo pidió explícitamente en más de una ocasión en los últimos días. Y en todo caso, como un plan B, si no se pudiera encontrar una candidatura de consenso, la posibilidad de una PASO tutelada, digamos, de una PASO en la cual haya algún tipo de acuerdo entre los candidatos para que no se repitan escenas como las del 2015, y me imagino también una PASO donde no va a haber un candidato kirchnerista y uno antikirchnerista. Creo que va a ser una PASO donde todos los candidatos reconozcan que Cristina es en todo caso la última palabra, y que es la que va a poder ser ella misma la garante de una campaña sin golpes bajos y que no termine restándole al peronismo. Pero insisto, tengo entendido que eso en este momento corre bastante de atrás. El plan B corre bastante de atrás, la opción de una primaria, y hay preferencia de apostar por un nombre de consenso. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, esa es la pregunta del millón. No solo cuál es, sino también cómo se va a elegir, porque vos lo decías hace un rato, y Cristina se lo planteó a distintos dirigentes sindicales, lo dijo Hugo Yasky acá en el Destape en su momento, que ella no iba a volver a su casa y que no iba a ser simplemente una abuela, una ama de casa, ni nada por el estilo, y claramente Cristina va a seguir jugando en política y va a ser una actriz, una actora determinante, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de dar consejos, de ir para acá, para allá, una fuente de consulta. Veremos dónde se lo ubica, ¿no? Pero será ella la que defina, se armará una suerte de mesa colegiada para definir cómo será el mecanismo en caso de llegar a ese candidato de consenso para decir, es este y estamos todos de acuerdo con este, porque una coalición, sobre todo cuando las coaliciones están tendiendo a ser cada vez más amplias, la verdad es que demanda de demasiados acuerdos muy fuertes que después se tienen que cumplir. Así es, hay mucha expectativa en ese sentido puesta en el acto del 25 de mayo. Porque todavía la posibilidad... ¿Seguirá en pie el acto del 25 de mayo? Bueno, el acto sigue en pie. El acto sigue en pie. Mañana tengo entendido que se va a llevar a cabo una nueva reunión para organizarlo. Y de hecho sigue en pie la idea de que esté Cristina. Digo, que Cristina no vaya a ser candidata. Por un lado, si su decisión ya estaba tomada, como parece que sí, y no la iba a revisar, me parece bien que lo avise ahora para no llegar al acto con esa expectativa, para que la gente no vaya ese día a llevarse un mal trago, digamos. Sí. Pero sí la expectativa de que en ese acto ella diga algo, o le levante la mano a algún dirigente, o dé alguna pista de quién cree ella que puede ser la persona encargada de llevar tan importante responsabilidad como la candidatura presidencial del peronismo, ya sea porque es un candidato que ella impulsa, o porque es un candidato que llegue, y veremos de acá hasta el 25 de mayo, juntando un impulso. A lo mejor en estos días empieza a asomar la cabeza alguno. Bueno, todas esas son incógnitas que para el 25 de mayo se calcula que van a estar resueltas, que no se va a esperar hasta el 24 de junio, el día que cierran las listas, para tener ese nombre, porque el peronismo viene corriendo atrás en la campaña. ¿Sí? Tenés a un Milei que ya sabe que va a ser candidato, ya sabe cuál es su programa, que es un horror, pero ya se sabe cuál va a ser, y está de campaña desde hace meses. La Reta está en campaña. Tenés a Juntos por el Cambio con 2 candidatos que están en campaña desde hace meses. El peronismo necesita ponerse en chip electoral, necesita
necesita poner a una persona a cargo de eso. Bueno, calculo que el 25 de mayo va a ser un día importante para saber de quién se trata. Sí, y además Cristina acá deja varios puntos más allá de reafirmar esto de no querer ser candidata por ser un blanco fácil para el Poder Judicial. Se ha demostrado en el último tiempo con 2 provincias, si bien hoy se levantó la medida cautelar en Tucumán y se está esperando que por estas horas, después del Congreso del PJ, Juan Mansur ponga el gancho para poner una nueva fecha para las elecciones. Se hablaba mucho del 11 de junio, 11 de junio. Como posibilidad de elecciones en la provincia en Córdoba. de Tucumán, ¿no? Creo que sí. Y también, si no me equivoco, hay paso en Mendoza, pero bueno, son demasiadas elecciones. Pero más allá de que se levantó esa medida cautelar, Cristina está viendo que la Corte Suprema de Justicia se puede meter en las constituciones provinciales, es algo que puede pasar también en Formosa. ¿Por qué no lo haría con una candidata, como es su caso? Sí. Pero más allá de esa cuestión en particular, ella también está marcando ahí algunos caminos. Vos decías lo del Fondo Monetario Internacional como mensaje a Sergio Massa, habla de la necesidad de redistribuir, de hacer algo con el tema de la inflación, de hacer algo con la fuga de capitales, de generar un nuevo pacto democrático. Insiste nuevamente, incluso aún en esta situación, sabiendo que no va a encontrar interlocutores dentro de Juntos por el Cambio, sabiendo que el Poder Judicial hoy funciona como un partido judicial o como la pata judicial que tiene a su expresión política dentro de la alianza opositora, que le va a jugar siempre en contra, y aún así sigue insistiendo en la necesidad de decir, bueno, muchachos, muchachas, hagamos algo porque tuvimos muchas crisis, pero siempre hubo una base que todos respetamos y ahora no estamos respetando. Es como si hubiera que hacer una refundación nuevamente, ¿no? De bueno, ella básicas. viene hablando de un gran acuerdo, pero evidentemente no pareciera tener interlocutores dispuestos a sentarse en esa mesa. Hoy a la tarde, justo cuando salía la carta de Cristina Fernández de Kirchner, decíamos, había casi 500 dirigentes peronistas reunidos en Ferro para el Congreso del PJ, un congreso que tenía que resolver una serie de cuestiones, yo te diría, de papeles, de cuestiones formales que se resolvieron, y que se encontró con esta noticia. Con lo cual todo lo que se venía especulando antes también quedó un poco desfasado. Lo que sí hubo fue una elección de las autoridades, ¿sí? De que van a avanzar en la conformación de la estrategia electoral, quienes van a firmar. Sí. Había muchas cosas que se iban a definir, comisión de poderes, elección de autoridades, autorización para constituir alianzas, la intervención en el distrito de Corrientes, estados contables, digamos, era una cuestión muy burocrática, pero la parte de las autoridades es la importante, y vos ayer marcabas una gran incógnita ahí, que era qué iba a pasar con Guado de Pedro, ministro del Interior, que puede ser candidato, y qué pasaba si formaba parte de una de las autoridades de este Congreso. Así es, finalmente Guado Pedro no va a ser de las autoridades congresales. Eso también alimenta más rumores sobre la candidatura, que él dijo que no está. Es muy curioso, porque el otro día hablando con Navarro dijo que él no es candidato, pero después mandan encuestas, con lo cual, bueno, creo que ya los que sean candidatos ahora sí pueden dar el paso adelante y decir, che, soy precandidato. Sí, salgamos a hacer campaña. Ya está. Sí, así es. Hay que empezar a blanquear, pero bueno, ya están. Gildo Infran va a ser el que va a presidir todo esto, y después, bueno, muchos dirigentes históricos de parte de peronismo. Ahí podemos repasar, ¿no? Cómo queda conformada la conducción del Congreso del PJ. A ver, tenemos ahí los datos de también quienes encabezaron el acto de hoy. Lo tenemos a Agustín Rossi, jefe de gabinete. Ahora les vamos a leer las autoridades, que es una información que llegó recién mientras hacíamos el programa. Gildo Infran, gobernador de Formosa, que va a ser el presidente. Guado de Pedro, ministro del Interior, también estuvo. Alicia Kirchner. Juan Mansur, gobernador de Tucumán, que lo planteábamos recién. Una vez que regrese del Congreso del PJ, lo que va a hacer es firmar el decreto para convocar a elecciones. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, también estaban Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, Raúl Jalil de Catamarca, Sergio Silioto, uno de los ganadores de este domingo de La Pampa, Fernanda Raberta, directora de ANSES y una de las flamantes autoridades, Ricardo Piñanelli, secretario general de
es Mata. Y Alberto Fernández, que no asistió, pero que como presidente del Partido Justicialista podría haber estado ahí entre quienes encabezaban el Congreso. Les voy a decir la información que llega recién, cuáles son las autoridades. Gildo Infranzi, el presidente del Congreso, la vicepresidenta primera, Fernanda Raberta, lo mencionaba recién Nico, el vicepresidente segundo, Mario Alberto Leito, la vicepresidenta tercera, Estela Marineder, el vicepresidente cuarto, Ricardo Piñanelli, de la rama gremial, Andrés Esteban Rodríguez también, secretaria de la rama femenina, Cecilia García, la secretaria de la rama juventud, Micaela Oliveto, la otra secretaria, Hilda Aguirre de Soria, otro secretario, Cristian Morales Rodríguez, otra secretaria, Marisa del Carmen Oliva, y el último secretario, Abel Furlan. Esas son las autoridades que se han votado hoy, con casi 500 presentes en el Estadio de Ferro, que, bueno, habían arrancado la jornada con una expectativa que era empezar a resolver las cuestiones burocráticas para encarar ya el camino electoral, y se terminan encontrando con esta carta de Cristina que llega ya prácticamente para el ocaso de este acto que había empezado con un cántico de Cristina Presidenta, que seguramente, no sé si se seguirá escuchando o no, porque ya Cristina lo dijo tantas veces y el canto siguió sonando, que uno nunca lo da por descartado, pero pareciera ser bastante firme la decisión de ella. Así es. Bueno, sí, ya a esta altura sí. A esta altura ya creo que, salvo que se ponga una remera, la verdad es que muchas interpretaciones más no quedan. Un país unido por la radio.